Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están viendo en esta hora. Que la paz de Dios, nuestro Señor Jesucristo, esté con cada uno y que estén recibiendo de parte del Señor ricas y abundantes bendiciones. Es el deseo de su hermano y amigo, Pastor Arturo Hernández Cruz, que en esta hora quiero compartir con ustedes un momento de la palabra del Señor, una palabra que pueda darnos bendición, que pueda ayudarnos a continuar en esta vida espiritual que tenemos y que no debemos de descuidar, sino que debemos de mantener siempre en el mismo ánimo y deseo todos los días para glorificar y exaltar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero en esta hora compartir la palabra del Señor Jesús en la carta de Pablo a los Gálatas, en su capítulo 5, en el versículo 16 y 17, dice la palabra en el nombre de Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta palabra es un recordatorio a todos los que estamos viviendo en el camino del Evangelio, para que nos demos cuenta la lucha que tenemos constantemente para poder agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta palabra yo quiero amonestarnos a que tengamos cuidado con esta carne que es muy tentadora y es muy peligrosa y que nos puede muchas veces destruir nuestra vida espiritual si no tenemos el debido cuidado y si no la sujetamos como debemos de hacerlo, pensando siempre en llevar una vida espiritual cada día más especial delante de nuestro Dios, para así poder ganar esta batalla que, como lo hemos leído, verdaderamente es una batalla seria entre nosotros mismos o dentro de nosotros mismos, y que puede en un determinado momento afectar nuestra vida espiritual si dejamos que la carne pueda tener la ventaja sobre nuestro espíritu. Quiero comenzar diciendo que es necesario que nosotros le pongamos mucha atención a los impulsos y a los deseos que día a día estamos recibiendo de nuestra misma carne o de nuestro propio cuerpo. Sabemos que la mayoría de personas le agrada o se agrada de los deleites o de los placeres que son los que precisamente ofrece la carne, y es lo que muchas veces predomina en nuestras vidas cuando, buscando nosotros sentirnos bien, sentirnos complacidos, descuidamos nuestra vida espiritual y empezamos a llevar una vida material, una vida carnal, y es ahí precisamente donde podemos flaquear y podemos caer, por decirlo de esta manera, en la batalla que no debemos de perder espiritualmente, pues recordemos las palabras que dijo Jesús a los discípulos cuando estuvieron orando en el Getsemaní, y Jesús los dejó orando y les dijo que oraran ahí mientras Él iba a hacer lo mismo, y cuando regresó los halló durmiendo. Jesús les dijo claramente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, le dijo, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es lo que
a muchas personas les ha pasado y después dicen, es que mire, no pude soportar la debilidad, la tentación me ganó ventaja, pero es precisamente porque no le hemos puesto atención a lo que la palabra del Señor está diciendo. Y lo que aquí está diciendo es el apóstol a los creyentes y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Precisamente porque cuando una persona tiene una vida espiritual próspera, una vida espiritual fructífera, tiene sujeta a la carne, está dominando los deseos carnales y no le deja que estos como dijéramos, estos crezcan o se desarrollen, porque la vida espiritual está floreciente. Esto se puede demostrar como cuando un creyente tiene una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, de estudio de la palabra, una vida de búsqueda de las cosas de Dios, y más a eso se le añade cuando un creyente o una persona tiene una vida temerosa delante de los ojos de Dios y que algunas cosas no las hace, no porque no pueda hacerlas, sino porque teme a Dios. Porque teme a Dios, y entonces esto lo hace o le hace que su vida espiritual sea una vida importante, una vida de bendición. Pero a diferencia entonces para aquel que no tiene una vida espiritual fructífera e importante, que tiene una vida material o carnal y vive descuidado de las cosas de Dios, no busca de Dios, no estudia la palabra de Dios, no ora, no se dedica a las cosas de Dios, sino que pierde el temor y empieza a llevar una vida sin temor delante de los ojos de Dios. Eso hace que esta persona poco a poco esté viviendo no en el espíritu, sino en la carne. Y como dije hace un momento, lo que sucede es que la carne siempre busca algo que le dé placer. Nosotros hemos hablado y hemos atacado muchas veces los placeres carnales, es decir, las relaciones sexuales, que son las que brindan placer muchas veces a las personas, a los hombres y mujeres. Pero no solamente eso le brinda placer a la carne, sino que también cuando una persona se siente bien ofendiendo, cuando una persona se siente bien hablando en mal de otros, cuando una persona siente satisfacción ver sufrir a otras personas, esa persona está viviendo totalmente en una vida carnal, porque siente placer ver sufrir, ver a otras personas humilladas, arruinadas. Cuando esta persona siente ese tipo de placeres, esa persona no está viviendo una vida espiritual, sino que una vida carnal. Porque el espíritu no se complace, voy a decirlo así, no se complace cuando ve sufrir a alguien, no se complace con hacerle daño a nadie. El espíritu no se siente satisfecho haciéndole daño a otras personas, perjuicios a otras personas, no se siente satisfecho, a diferencia de la carne. Esta sí se siente feliz o se siente placer cuando hay personas que les gusta humillar a otras personas y ven a otras personas humilladas delante de ellos, se sienten muy felices, muy contentos. Es porque la altanería, la soberbia le está brindando placer, pero eso no es lo espiritual, sino que es la carne la que siente ese tipo de placer. Porque, como dije, el espíritu procura no hacerle daño a nadie. Un creyente espiritual o una persona que practica una vida espiritual no le hace daño, pero ni a sus enemigos. Un ejemplo de ellos fue en los días de David, cuando ya había sido ungido como rey, que andaba huyendo porque Saúl lo perseguía, es decir, el rey en ese momento perseguía a David, que era el rey ungido y que Dios había escogido.
David era un hombre temeroso de Dios y por ello no le hacía daño a nadie. Y en esa ocasión se presentó la oportunidad que él podía sentir o podía aprovecharse de la debilidad de su enemigo. Y es más, su compañero, cuando llegaron a la cueva y hallaron a Saúl ahí dormido, su compañero le dijo que ese era el momento que Dios había puesto a su enemigo para que le quitara la vida, para que se terminara aquel sufrimiento de David de andar huyendo de su enemigo por causa del reinado, que David no le había hecho nada a Saúl. Sin embargo, Saúl lo perseguía por el celo que sentía, pero aún así, estando en esa condición, David no pudo matar a su enemigo, sino por el contrario, reprendió a su compañero y le dijo que él no podía levantar su mano contra el ungido de Jehová. Pero no era tanto por eso, sino porque en la vida espiritual de David no estaba el hacer ese daño o el quitarle la vida a su enemigo. Porque Jesús bien dijo, claras las palabras, de que había que amar a los enemigos. Y una persona espiritual es la que va a amar a sus enemigos. Una persona carnal va a sentir odio, va a lanzar juicios, sentencias, maldiciones sobre sus enemigos. Pero Jesús dijo que oráramos por los enemigos. Y qué bueno por aquellas personas que en sus oraciones no oran solo por los que les aman, no oran solo por sus amigos, sino que oran por sus adversarios, oran por sus enemigos, por sus contrarios. Esa es la verdadera vida espiritual que el apóstol Pablo quería que llevaran los hermanos de Galacia, y por eso es que les explicaba y les decía que anduvieran en el Espíritu, porque si los hermanos de Galacia andaban en el Espíritu, iban a ser capaces de soportar cualquier ofensa, cualquier insulto, incluso si se presentaba la oportunidad, iban a ayudar a sus enemigos, los iban a bendecir en sus oraciones, porque eso es lo que Dios pide verdaderamente de un creyente y de una persona que conoce o que ha estudiado la Biblia. Lastimosamente, habemos muchos que hemos estudiado de la Biblia, hemos leído la Biblia, incluso algunos hasta predicamos, puedo decirlo de esa manera, pero no llevan una vida espiritual de tal manera que puedan practicar tales cosas, sino que dicen, no, esto es duro, así no vamos a poder. Y así lo sintieron los hombres en los tiempos de Jesús, cuando Jesús les hablaba de este tipo de mensaje. Ellos no estaban acostumbrados a oír este tipo de cosas, y por eso es que Jesús incluso a los discípulos tuvo que reprenderlos en algunas ocasiones, porque ellos no estaban espirituales, sino que llevaban una vida normal, una vida carnal, una vida material. Y cuando iban por ahí por el camino, le dijeron a Jesús, ¿por qué no oramos para que descienda fuego del cielo y queme a estos, así como hizo el profeta Elías? Y Jesús tuvo que reprenderlos y les dijo que ellos no sabían de qué espíritu eran, porque Jesús, por supuesto que es espíritu, así como Dios es espíritu. Jesús era espíritu, pero sus discípulos no lo eran todavía. Y por eso los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque ellos no estaban hablando espiritualmente como creyentes, sino que estaban hablando como carnales, como personas sin entendimiento. Y esto pasó en muchas ocasiones, como en la iglesia de Corinto también, que dice el apóstol Pablo, no les pude hablar como a espirituales, porque no lo eran, sino que eran carnales. Les dijo, habiendo entre ustedes pleitos, ira, disensiones, divisiones y todo este tipo de cosas, les dijo, no son carnales ustedes. Porque si hay un problema dentro de las congregaciones, hay y habrá todo el tiempo, es que la mayoría de creyentes no estamos no estamos tan espirituales que digamos, sino que casi siempre en nosotros reinan más las emociones carnales, muchas veces el odio, el capricho, el rencor, la desobediencia, la rebeldía, la altanería y tantas cosas más que podemos mencionar
que son las que reinan muchas veces en el creyente. Y cuando eso sucede, pues obviamente no, la vida espiritual es un desastre, es un fracaso, porque para poder demostrar que verdaderamente andamos en una vida espiritual, tenemos que sujetar todo este tipo de cosas, todo este tipo de emociones y poder así llevar una vida cristiana, espiritual, como Dios quiere. Pero eso es lo difícil, y por eso dice el apóstol: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí viene la situación. Para no satisfacer los deseos de la carne, pues lo más ideal es no darle rienda suelta a las cosas que nos pide nuestra carne. Aunque sintamos que con eso nos va a dar placer, aunque sintamos que con aquello nos vamos a sentir realizados, satisfechos, nos vamos a sentir, no sé qué otra palabra utilizar, pero aunque fuera así, nosotros debemos de tratar la manera de no, como dice aquí, de no satisfacer los deseos de la carne. Aunque no es fácil, porque muchas veces uno quisiera vengarse, uno quisiera ver la desgracia de aquellos que le han hecho daño, aunque uno quisiera pues demostrar que no es así como le están diciendo, pero lo real verdaderamente es que no hay que satisfacer esos deseos de la carne, no hay que darles satisfacción, aunque parezca que son agradables, pero no debemos de hacerlo, porque aquí viene la situación, y en el versículo siguiente es donde dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ese es el problema, que el deseo de la carne es contra el espíritu. Todo lo que nosotros hagamos por satisfacer nuestra carne, por satisfacer nuestros deseos carnales, todo lo que hagamos por ello es contra el espíritu. Y como es contra el espíritu, entonces la situación es que nosotros, teniendo esta batalla, este combate dentro, lo que tenemos que hacer precisamente es no darle rienda suelta, como dije, a los deseos de la carne, porque desde ahora sabemos, bueno, desde que hemos leído la palabra, sabemos de que son contra el espíritu, y que el espíritu es el que da vida, que la carne para nada aprovecha. Por eso es que esta es una lucha que dice que porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Estos están ahí, como dijera, en un combate, en una lucha constante, por un lado, para que nosotros complazcamos los deseos de la carne, y por otro lado, el espíritu que quiere agradar a Dios, porque el espíritu es el que agrada a Dios. La carne nunca podrá agradar a Dios. Es más, el apóstol Pablo dijo que muchas veces él hacía lo que no quería hacer, y otras veces no hacía lo que quería hacer, refiriéndose a su cuerpo, refiriéndose al combate, a la lucha que pues muchas veces le generaba el querer hacer algo para agradar a Dios, pero que su cuerpo no estaba dispuesto, y que muchas veces su cuerpo lo llevaba a hacer cosas malas que él no quería hacer. Pero ahí es donde nosotros debemos de meditar en ello, y entonces poder analizar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos hacer ante esta situación. Podemos decir entonces que para lograr tener una victoria sobre nuestra carne, el apóstol Pablo dijo que en el libro de Romanos, dijo que sometiéramos o que entregáramos nuestros cuerpos. No dijo nuestro espíritu, sino dijo nuestros cuerpos. Romanos capítulo 12 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo? Precisamente que sacrifiquemos esta carne, que sacrifiquemos este cuerpo, porque de él no vamos a beneficiarnos en nada.
Lo que sucede es que si nosotros no sacrificamos nuestros cuerpos, entonces el cuerpo o la carne poco a poco se va anchando, se va beneficiando de nuestra poca entrega a las cosas de Dios, de nuestro poco deseo de sacrificarnos. ¿Por qué hay tantas personas, hay tantos creyentes que de repente están en una congregación y de repente se ven fuera? ¿Por qué hay personas que de repente están agradando a Dios y de repente ya no lo están? Y cuando se les pregunta y se les dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? ¿Qué pasó? Y dicen, es que lo que sucedió fue que pues me debilité, no pude seguir adelante. ¿Y cómo va a poder seguir adelante si la situación era que no sacrificaba su cuerpo, no hacía un esfuerzo por sacrificarse, por servir a Dios? Bien dijo el Señor de que había que buscar al Señor siempre, que había que servir al Señor siempre. Y también es parte del sacrificio cuando nosotros en medio de la dificultad le damos la gloria al Señor. En medio de los problemas alabamos a Dios. En medio de las dificultades le agradecemos a Dios. Eso es bien importante porque es parte del sacrificio que nosotros no quisiéramos hacer. Nosotros lo que queremos hacer muchas veces es solo lo agradable, como dije hace un momento, como lo es la carne, que solo le agrada lo que busca placer, lo que le genera placer, pero lo que le genera sacrificio no le agrada. No le agrada. A la carne le gusta comer, beber, descansar, dormir y todo tipo de placeres. Y por eso es que hay gente que se entrega a esos placeres y cuando se le dice, mire, venga al Evangelio, el Señor tiene una vida mejor para usted, dice, no, es que eso es mucho sacrificio. Tengo que dejar los bailes, tengo que dejar la bebida alcohólica, tengo que dejar los placeres, tengo que dejar todo este tipo de cosas. Y dicen, no puedo hacer esos sacrificios. Pero lo que sucede es que su cuerpo no está acostumbrado a sacrificarse. Es más, cuando venimos nosotros al Evangelio y nos hablan de sacrificios, bien dice la palabra, sacrificios. Y a nadie nos gusta hacer sacrificios porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a ello. El espíritu sí se beneficia, se sustenta de esos sacrificios porque se fortalece y la vida espiritual se fortalece grandemente. Por eso es necesario entonces que nosotros entendamos que para poder ganar esta batalla, lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo primero que tenemos que hacer es entregarnos a Dios en sacrificio vivo para poder recibir esa fortaleza y poder ganarle la batalla a nuestra carne. Que si no le ganamos, pues ella nos va a ganar a nosotros y al final nos va a salir destruyendo. Hay muchas cosas más, pero lo que quisiera quedarme ahí para que pudiéramos entender de este punto, de lo que hay que hacer para ser victoriosos espiritualmente hablando, que tenemos que entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para poder ganarle la batalla a la carne, porque si no, la carne nos va a ganar a nosotros. Pero lo que tenemos que hacer entonces es no tenerle miedo al sacrificio, porque hay gente que le tiene miedo, dice, no, es que yo no, creo que no voy a poder. Así lo pensamos todo. Así creímos que no podíamos dejar de hacer lo que nos gustaba. Por ejemplo, a los que les gustaba tomar licor pudieron haber dicho, es que no voy a poder aguantar, pero sí se puede en el nombre de Jesús. A los que nos gustaba el fútbol, por ejemplo, dijimos, quizás nunca no podemos dejar esto, pero en el nombre de Jesús sí se pudo. Y así sucesivamente, todo se puede lograr, aunque sea el sacrificio más grande, se puede lograr en el nombre de Jesús. Por eso hago un llamado a los amigos y amigas a que no le teman a dejar de hacer lo malo. Hagan un pequeño, es pequeño sacrificio que al principio quizás lo sientan duro, pero después se van a dar cuenta que no era imposible, porque lo que para los hombres es imposible,
para Dios todo es posible. Y por eso hay testimonios de grandes personajes, hoy predicadores, salmistas, cantautores de alabanza, de adoración a Dios, que Dios los rescató y tuvieron que hacer un pequeño sacrificio, pero que pudieron lograrlo en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, puedes tú también ganarle la batalla a tu carne que te impulsa a los placeres, a los deleites, a las depravaciones que te rinden placer o que te brindan placer. Puedes ganarle la batalla a eso si vienes a Cristo Jesús y le recibes como tu único y suficiente Salvador. El Señor te va a ayudar. Hazlo y verás la bendición de Dios. Y a ti, hermano y hermana, que me estás viendo en este momento, también es necesario que analices tu vida, que revises tu vida. ¿Quién está gobernando tu ser? ¿Quién gobierna tu vida? Si es tu carne, estás perdido. Pero si es el Espíritu de Dios en tu vida, ese Espíritu te va a ayudar a salir adelante y a que un día recibas la bendición de nuestro Dios. Así que no nos confiemos, tengamos cuidado con esta batalla para que no la vayamos a perder como creyentes, para que si estamos viviendo una vida espiritual, mantengámosla, perseveremos en esa vida espiritual y vamos a llegar hasta el final y de Dios vamos a recibir la recompensa y la vida eterna que ofrece nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que le reciben, que le buscan, que le temen y le siguen con temor y reverencia a Él. Así que procuremos vivir una vida espiritual y no satisfagamos los deseos de la carne. Que Dios nos bendiga más. Jesucristo es la vida eterna, es la vida